Moderador, Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Panelistas: Ángel Contreras Moreno, presidente del Consejo Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. José Ángel Santiago, presidente del Consejo Directivo Nacional de ANADE. Jesús Asensio, socio en Global Practice International. Ignacio Tortorielo, vicepresidente de Administración y TI de Fibra 1. Nos dan un ejemplo justo de una empresa grande como es Fibra 1, ¿no? Y para los que tengan inversiones en bolsa seguramente ubican muy bien a Fibra 1, pero más o menos para que lo dimensionemos, Fibra 1 debe tener 600 bienes inmuebles hoy en día, debe estar en 580, mucho del corredor de aquí de la avenida de Reforma, algunos inmuebles son parte de Fibra 1, justo como la Torre Mayor, algunos pisos y otros tantos, todos los… mira, pues toda la Torre Mayor y muchos más de los edificios que vemos en el corredor Reforma. Y es una empresa grande, pero aún así siguen actualizando la matriz de riesgo, de nuevo, más allá de lo que te dice que tienes que hacer en la ley. Es un tema que se tiene que actualizar. Ángel, es un buen ejemplo de una empresa grande, pública y demás, pero ¿cómo, desde tu perspectiva, un consejo de administración puede ir actualizando los riesgos para que en función de esa matriz de riesgos, si es que le etiquetamos el nombre del documento, pero también para que puedan tomar decisiones estratégicas más informadas? Sí. Lo mencionaba hace un momento, para que una empresa, por ejemplo, no pública, ¿no?, que está en el común o en el estándar de nuestras empresas en México, empiece a tener estos acercamientos al análisis y a la gestión de riesgos, es muy importante incorporar las áreas de auditoría interna y control, ¿sí?, dentro de su estructura operativa, para ya en una segunda etapa incorporar o activar dentro de su consejo pues la operatividad de los comités de apoyo, y el de auditoría o el de riesgo y cumplimiento pueda darle seguimiento de manera pues mucho más objetiva y más estratégica a la labor que hace el auditor interno en esa coordinación con todas las líderes, con todas las direcciones de la operación, para poder identificarlos y responder a ellos. Porque pues, el riesgo se identifica para poder responder, y se responde con control. Y ese control es una cámara, una báscula, una autorización, un token compartido, ¿no? Pero también con análisis profundos en el que tenemos que tomar decisiones si ese impacto y esa ocurrencia que se están haciendo en los análisis o en las matrices de riesgo se están mitigando realmente, ¿sí? Y tenemos que definir los apetitos que tenemos que, como consejo o como director o como dirección, asumir sobre los riesgos. Entonces, sin duda, estoy convencido que es una cultura que tenemos que ir generando dentro de las organizaciones, porque si ustedes se fijan en el estándar de las empresas, no tienen áreas formales de auditoría. Y si las tienen, las enfocamos a temas muy operativas, como controles de inventario o análisis de puntos de venta, ¿no? Visitas a puntos de venta, donde vamos a hacer el arqueo, el inventario y cosas que, por supuesto, son importantes, pero que no nos pueden llevar a una sorpresa o a una sorpresa operacional importante, ¿no? Y que los consejos, pues tenemos que ir sensibilizando y educando a las empresas de la importancia de invertir en los auditores, y sobre todo capacitarlos, porque deben de estar, como te decía hace un rato, muy alineados a estos marcos de referencias como el COSO RM, por ejemplo, donde nos da toda la metodología de análisis, y que podemos o nos dan toda la información y todas las herramientas para poder como consejo actuar en consecuencia, ¿sí? Sobre todo en el seguimiento de hallazgos y en tomar decisiones sobre los riesgos ya materializados, ¿no?, que muchas veces llegan, ¿no? Y sobre todo los relacionados con temas de fraude dentro de la organización. Al ser seres vivos, pues no los podemos blindar de ese tipo de riesgo. Entonces, pues tenemos que tener diálogos muy serios de cómo blindar a la organización para que no se nos infiltre el fraude y la corrupción, ¿no?, corporativa. Y ese es el tema. Yo creo que nuestro compromiso como consejeros tiene que ser la conciencia y
empujar la capacitación de estas áreas. Por ejemplo, su servidor participa en algunas empresas como presidente del comité de auditoría y es muy importante revisar dentro de las actividades del comité los planes de capacitación, tanto del auditor como del oficial de cumplimiento o el área legal, para que desarrolle, si no tenemos alguna regulación específica sobre el compliance, por lo menos tengamos a una persona bien preparada para la identificación del todo el marco legal y normativo que debe tener, porque no es sencillo, ¿no?, identificarlo y empezar desde esa área, empezar a normar todas las políticas y procedimientos, porque todas las actividades de la organización tienen implicaciones legales y de tecnología y por supuesto deben de tener respuestas al control. Si no, no tendría sentido ser una política que no responda a los riesgos, ¿no?, que no esté blindando a la organización contra la posibilidad de un quebranto patrimonial. Entonces, mucha labor. De hecho, pues cada vez más hemos visto en los consejos de administración que nos llegan las políticas a autorizarlas. Entonces, si bien no somos especialistas en todo, sí necesitamos también estudiar permanentemente mucho. Y ahí reta hasta el propio consejo, sobre todo a los independientes, de dejar la soberbia y reconocer que no estamos tan preparados en todos los temas que implica. Y lo pudimos ver hoy. Entonces, sí tenemos también como consejo que asumir esa capacitación constante que tenemos que tener. Gracias, Ángel. Si les parece bien, hago un pequeño cambio en el orden de las preguntas, porque creo que Ignacio va saliendo al aeropuerto. Entonces, si te parece bien, Ignacio. Trataré de estar hasta el final. ¿Sí? Sí, sigue. Entonces, regresamos a la programación habitual. José Ángel, nos platicabas del programa de cumplimiento hace unos minutos, ¿no? Y la importancia de que no solamente se quede como un documento que conlleve una auditoría legal, sino que realmente esté con el compromiso dentro de la organización. Si te preguntáramos cuáles son los elementos claves para que una empresa pueda llevar a cabo, ejecutar un programa de cumplimiento de manera adecuada, ¿qué nos dirías? Sí, mira, uno debe arrancar con una buena auditoría legal. Una buena auditoría legal que se puede llevar a cabo a través de muy distintas maneras, por supuesto con entrevistas del alto management, de los empleados, también se puede llevar a cabo con alguna revisión forense de las comunicaciones que se llevan a cabo al interior de la empresa, etcétera. Hay muchísimas maneras de poder aterrizar como Dios manda esta auditoría legal, pero lo importante es que se tome acción de manera seria. Una vez que se termine esta auditoría legal, es importante poderlo aterrizar en una buena matriz de riesgos. Y a partir de esa matriz de riesgos es que se arma un programa de cumplimiento, como un traje a la medida, que pretende de alguna manera prevenir que los integrantes de la empresa actualicen los riesgos identificados de cara a la legislación que está siendo objeto del programa de cumplimiento, porque hay programa de cumplimiento penal, hay programa de cumplimiento de competencia, hay programa de cumplimiento regulatorio, hay programa de cumplimiento en muy distintas aristas. Entonces, una vez que tienen el programa de cumplimiento, es importante, ese programa de cumplimiento debe traer varias cosas en la panza. Tiene que tener una clara explicación de los do's and don'ts, debe de tener también una serie de procedimientos internos para el caso de verificarse los riesgos, debe de tener buenos mecanismos de denuncia y de queja y buenos mecanismos para atender esas denuncias y queja, esos reportes de potencial incumplimiento, ahora sí, al programa de cumplimiento. Ese programa de cumplimiento no basta con tenerlo ahí, es importante capacitar a la gente al interior de la empresa para que conozca los alcances del programa de cumplimiento. Es una capacitación, no basta con una capacitación, esto es educación continua para generar conciencia de lo que debe hacerse o no debe hacerse y de los mecanismos que hay para prevenir. Y una vez que tenemos estos mecanismos, es importante también que revisemos el programa de cumplimiento con cierta periodicidad. Este tiene que ser revisado y actualizado con la periodicidad que sea consistente con el perfil de la empresa. No todas las empresas deben de responder a la misma periodicidad, en mi opinión al menos. Y una vez que se tiene esto, es importante además aplicarlo. De nada sirve que haya un reporte, haya una queja y esa queja no sea atendida por parte de
quienes están encargados de darle correcta aplicación a esto. Si todo esto se tiene, digamos, quizás puede haber, la doctrina aquí es un poco, digamos, no necesariamente están de acuerdo con si son 9, 10, 12 pasos, pero lo cierto es que hay igualdad de criterio en torno a los que les acabo de comentar. Y de alguna manera, si ustedes tienen esto, entonces tienen un mecanismo de cumplimiento vivo. Un mecanismo de cumplimiento vivo que ayuda a no solamente a prevenir en la mayor medida posible desviaciones a la ley, sino también estar preparados para cuando la autoridad llegue y toque la puerta, poder establecer una defensa como Dios manda. En algunas legislaciones, el programa de cumplimiento está sujeto a certificación por parte de la autoridad. Esto es producto, por ejemplo, de las reformas aprobadas hace un par de semanas, publicadas la semana pasada a la Ley Federal de Competencia Económica. Y ahí lo que dice es que uno puede llevar el programa de cumplimiento a certificación por parte de hoy COFESE, mañana Comisión Nacional Antimonopolio, que revisará si el programa de cumplimiento es eficaz. ¿Y qué creen que va a revisar para ver si es eficaz? Bueno, obviamente va a revisar los extremos normativos que se pormenoricen en el reglamento, pero en el decurso natural de los acontecimientos, esos extremos normativos serán consistentes con la doctrina que les acabo de mencionar, que además es consistente con las recomendaciones que la autoridad ha dado en el pasado. Si uno obtiene esa certificación, entonces a lo que a uno aspira en términos de la ley es a atenuantes. Fíjense cómo la ley sí reconoce el alcance allá de la defensa, a atenuantes de responsabilidad en caso de ser investigado, perseguido y sancionado por la comisión. En mi opinión, por supuesto, estos alcances de la ley son insuficientes, porque si uno se toma en serio la estructura de atribución de responsabilidad, un buen programa de cumplimiento debiese alcanzar, incluso para eximir de responsabilidad. No obstante, la ley no lo reconoce así, y en esa medida, en mi opinión, esa disposición legal es inconstitucional por violar los extremos del principio de culpabilidad penal que se aplican al derecho administrativo sancionador. Pero esa discusión ya será una discusión de tribunal en su momento para quien decida así impugnarlo. Pero bueno, estos son los extremos y aquí simplemente quisiera hacer un pequeño matiz o un pequeño comentario adicional que quizás escapa de la pregunta, pero sí es para generar awareness del público. El artículo 77 bis aprobado en estas reformas prevé un mecanismo de protección de comunicaciones entre abogados y clientes. Básicamente, como ustedes saben, las comunicaciones que la empresa tiene con sus abogados externos son privilegiadas. ¿Qué significa eso? Que son inviolables por cualquier tercero, incluyendo el Estado. Lo que hace la Ley Federal de Competencia es decir que solo se considerarán privilegiadas las comunicaciones que sostenga un abogado siempre que no tenga una relación laboral con la empresa. Y lo que está haciendo, y estas son reformas de la semana pasada, lo que está haciendo es excluir de la protección del privilegio a los abogados in-house. No solo al General Counsel, a todo el equipo de abogados interno de cualquier empresa, lo que significa que el día de mañana la autoridad puede llegar en una visita de verificación, y créanme, visitas de verificación de la autoridad de competencia no son visitas de verificación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, son verdaderos cateos. Y entonces llega la autoridad de competencia y lo que hace es generar una copia forense de los hardwares que están in situ en la empresa, se llevan toda la comunicación y ya posteriormente empiezan a hacer una separación de la paja del trigo en torno a lo que es relevante y lo que no es relevante. Bueno, en esas visitas de verificación, la Comisión Federal de Competencia Económica no debería llevarse información privilegiada, protegida por el privilegio abogado-cliente, lo que implica la determinación legal que se aprobó la semana pasada, y esto es súper importante generar awareness, es que en una visita de verificación la comisión podría llevarse los correos electrónicos del General Counsel y de su equipo, para a partir de ahí construir no solo líneas de investigación, sino fundar atribuciones, imputaciones de probable responsabilidad en procedimientos de colusión, prácticas monopólicas relativas y concentraciones ilícitas. Y ahí, de aquí a la pendiente resbaladiza para que otras materias empiecen a hacerlo, la verdad es muy corto el paso, el salto.
Entonces, como parte de la discusión en torno a un programa de compliance, yo creo que uno debiese también al interior de las empresas empezarse a hacer la pregunta de si vale la pena establecer o comenzar a construir protocolos para la protección de las comunicaciones de los abogados in-house encargados de las consultas legales que empleados, consejeros del Consejo de Administración y accionistas realizan a ese equipo legal, porque creo realmente que este 77 bis de la Ley de Competencia es totalmente violatorio de una serie de derechos fundamentales que está por ahí. Entonces, ahí se los dejo como comentario de update, porque creo que todos tenemos que tener esto súper actualizado en la cabeza, porque sí va a venir a cambiar la manera en la que operan los equipos legales al interior de la empresa en este tipo de consultas. Y, en definitiva, a menos que obtengan algún tipo de protección en contra del 77 bis vía amparo. Mil gracias. Gracias, José Ángel. No sé si nos quedamos más preocupados, pero ¿no? Es que este está grave, o sea, no es menor. Este sí es cajeta fina. Y creo que hay poca conciencia sobre el alcance de eso. O sea, sí está. Gracias. Vamos a mediar un poco. Jesús, danos buenas noticias, por favor, pero creo que tampoco creo que la pregunta, a ver cómo la matizamos. Pero a ver, uno de los principales temas, podemos estar ya medianamente convencidos del gobierno corporativo y su importancia en la implementación. Pero ya cuando te acercas a un consejo de administración, ya en el día a día, en la práctica, en ocasiones, pues el dinamismo es distinto porque, de nuevo, pues el fundador, los consejeros, generalmente en la primera etapa, generalmente en las empresas buscarán conocer mejor a los clientes, mantenerse en términos económicos, a lo mejor un tema de controles en una primera etapa, pero ¿cuáles son los retos de implementar gobierno corporativo en los consejos de administración? ¿Qué has identificado? Ok, mira, partiendo del supuesto de que el fundador ya se convenció, ya vivimos ese proceso, que digamos ahí está gran parte del problema y que ya está funcionando ese consejo de administración como tal, hay cosas muy puntuales que observamos, ¿no? Una, y que tiene que ver mucho con el foro del día de hoy, es que de repente tenemos consejos de administración que están totalmente desconectados de la visión estratégica y del riesgo, ¿no? Contrario a lo que decía hace un momento, oye, nosotros nos suben esa matriz y la compramos y le subimos más riesgos, ¿no? Yo creo que la mayoría de los consejos que nos toca evaluar, de repente esa digamos, ceguera de esta cosa es del auditor o del departamento de control o de la firma que lo hizo, y si lo hizo, pues palomita, ¿no? Palomita, y creo que estamos bien y cumplimos, que ese es como de repente el problema de fondo, ¿no? En ese consejo. Entonces tenemos consejos que no son estratégicos y que no tienen una visión de riesgos, pero que son cumplidores, ¿no? Es decir, ellos tienen palomita en todas y cada una de sus responsabilidades. Entonces ese es uno muy, muy importante. Número 2, y también lo comentaba Ignacio hace un momento, la importancia del seguimiento. Tenemos también una desconexión importante de repente entre lo que el consejo solicita, necesita y le preocupa, y lo que la gestión, es decir, el equipo, director general y su equipo directivo, ejecutan en la realidad. De repente esa parte de ese seguimiento muy puntual es estar encima, ¿no? Es hacer que eso que ya le dio un valor el consejo realmente tenga un impacto en la operación diaria de la organización. Nos encontramos también con temas específicamente de los consejeros, ¿no? ¿Cómo está integrado el consejo? Hablamos de repente del tema de diversidad. Yo les digo que me encuentro de repente consejos muy homogéneos, ¿no? Que pasa como en este foro, todos estamos más o menos en el mismo canal y todos, como dijo Ignacio, como dijo Ángel y como dijo Jesús, y ahí estamos todos como que en el mismo canal, pero no tenemos ese cambio de ritmo que de repente un consejo con una visión estratégica debería tener, ¿no? Entonces, esa es como una tarea para todos los consejos de, oye, ¿hace cuánto que no se pelean tus consejeros o no hay una discusión realmente acalorada, ¿no? Pues algo está pasando, ¿no? Algún perfil nos hace falta por ahí, o de plano estamos en una historia así muy, muy bonita, pero en mi experiencia no existen, ¿no? Más bien tiene que ver con esos, yo le llamo consejos homogéneos, ¿no? Todos traen más o menos la misma formación y me dicen, no, pero uno es contador, otro es abogado y otro es empresario. Sí, pero están en la misma línea y piensan igual y van a los mismos foros, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, un tema de capacitación tal cual. La verdad es que sí nos pasa también mucho con el tema de consejeros.
más agudo todavía en los patrimoniales, que están totalmente desconectados de las tendencias que ese consejo, si quieres que sea estratégico, debería conocer. Tú le preguntas de algún tema de GRC, de algún tema de compliance, le preguntas de cualquiera de los temas que vimos el día de hoy y en la mayoría te titubean, ¿no? Hay como ese tema de, a ver, yo estoy en el consejo y no necesito a lo mejor tanta preparación técnica. Alguien me ayudará de los que están aquí, pero la realidad es que si estás viendo a futuro, ese órgano tiene que estar lleno de gente estratégica y bien actualizada, ¿no? Y un buen consejo o un buen consejero es aquel que hace muchas preguntas que no tiene respuesta inmediata, ¿no? O sea, una respuesta que es muy fácil de conseguir, pues a lo mejor esa discusión no es de consejo. O que incomoda. O que Sí. incomoda, hay que sentirse cómodos con la discusión. Y para finalizar, y de nuevo muchas gracias por esperarnos hasta el final, Ignacio, te quiero preguntar un poco, en tu experiencia has tenido mucho contacto con transformación digital, ¿no? No solamente en Fibra 1, sino en distintas industrias inclusive, y cada vez más el tema digital, recientemente inteligencia artificial, se vuelve un tema dentro de los consejos y prácticamente está afectando para bien y para mal cualquier industria y de cualquier tamaño. En tu experiencia, ¿cuáles son los retos que has visto para implementar temas de transformación digital al interior del consejo? A ver, y un tema muy interesante porque además está como de moda el tema de transformación digital, ¿no? Y es muy curioso porque significa todo y nada. Una transformación digital puede ser empezar a usar Excel y ya transformé digitalmente mi empresa, ¿no? A mí me gusta más hablar de una transformación del negocio fundamentada en tecnología y fundamentada en innovación que te permita crear sostenibilidad de largo plazo, ¿sí? Y hago mucho énfasis en negocio, o sea, tiene que ser algo que haga sentido de negocio. Si no hace sentido de negocio, no lo hagas. Por moda, meterte en inteligencia artificial, lo único que sí hace es ciberseguridad, de eso sí no nos salvamos nadie, ¿no? Pero vamos, creo que el tema está en los consejos en general. No hay gente capacitada e informada en temas de tecnología, o son los menos los que tienen alguien que realmente le entienda estos temas, ¿no? Y creo que es algo que debería fomentarse, contar con alguien que tenga este conocimiento para realmente poder hacer frente a todo lo que requiere la organización. Muchos de los consejos, como decías ahorita, son gente homologada. No quiero hablar de viejitos porque yo ya estoy ahí, pero a final de cuentas, gente de arriba de 65 años, en los cuales me incluyo, ya probablemente en la parte final de su vida, donde ya dejaron de hacer otra cosa y se van a los consejos, ¿no? Realmente en los consejos deberíamos tener cuates de 25 años, de 30 años, que entiendan de tecnología, que entiendan de cosas, que entiendan de redes, que realmente permitan cuestionar y retar al consejo, ¿no? Que hacer esas preguntas incómodas que se requiere hacer. Creo que hay mucho que hacer en este tema de tecnología en las empresas, pero repito, es un tema que tiene que estar enfocado en la transformación del negocio, soportado con tecnología. Creo que son como 5 los grandes temas que hoy están o los 5 principales que están o deberían de estar en la agenda de los consejos. Uno es obviamente el tema de ciberseguridad, el tema de inteligencia artificial, el tema de la nube, que es también todo un tema entre bizarro, real y nadie le entiende qué es la nube, o todos la entendemos y todos damos una información, pensamos que la entendemos a la nube, temas de automatización y tema de manejo de datos. El tema de datos también es un tema que se ha puesto muy de moda y todo el mundo está haciendo proyectos de datos y es que voy a recabar información de todos mis clientes y luego ¿para qué la quieres? No sé, luego veo, no, espérate. Primero ve para qué la quieres, o qué proyecto quieres hacer, ve qué información necesitas, ve si la tienes, ve cuánto te cuesta obtenerla si no la tienes, y ve si es sentido tenerla. Y entonces haces el proyecto. Pero es al revés, empieza por saber qué quieres hacer, no porque ya tengo el dato y ahora con esto trabajo, ¿no? Entonces creo que esos son los 5 principales temas, pero insisto mucho en que los consejos deberían robustecerse con gente que tenga conocimiento de este tema. Gracias. Para cerrar, si me permiten hacer un poco las conclusiones de lo que creo que es importante nos podamos llevar y llevar un poco más a la práctica. Bueno, platicamos mucho sobre la parte de la sucesión,
que independientemente del tamaño de la empresa, el momento de la empresa, la sucesión es algo importante que puede considerarse como primeros pasos para hacer una buena práctica de gobierno corporativo, porque las sorpresas suceden, ¿no? No necesariamente nos vamos a ir de este mundo en el promedio de edad, ¿no? Entonces todo puede suceder. También platicamos sobre el programa de cumplimiento, platicamos sobre la matriz de riesgos, que son documentos actualizados, vivos. Nos platicabas, Ignacio, no sé si 18 o 24 meses es un escenario, un rango que le haga sentido a todas las empresas, y quizás no, es la parte interesante del gobierno corporativo, que no es una receta única, sino que lo importante es que se esté actualizando en función de cómo se van cambiando los momentos en la industria. También considerar el tema de la frecuencia y del impacto, y evidentemente enfocar los esfuerzos a donde haya mayor frecuencia, mayor impacto. También platicamos respecto a los riesgos, platicamos un poco sobre quizás un tema cultural, que los consejos y que los empresarios no necesariamente atienden en una primera etapa la parte del gobierno corporativo, pero que independientemente de eso hay que ir acercando el mensaje, y no solamente de los consejeros, sino también el cuerpo directivo, que estén comprometidos. Y no, cuerpo directivo no es el director general, sino también sus directivos y los empleados, me atrevo a decir, en toda la organización, independientemente del tamaño que ellos tengan. Retos para implementar esto en el Consejo existen y seguirán existiendo, pero creo que hay ciertas coyunturas, como platicabas, Jesús, que eso puede ayudar a detonar y a despertar ese interés para que se implemente el gobierno corporativo, pero lo mejor, lo ideal es que se documente con anticipación, independientemente de la coyuntura inesperada, y que no solamente quede en papel, sino que se ejecute. Y la parte digital me parece importante porque todas tenemos que empezar a aprender de ello, y coincido que la parte de la ciberseguridad es algo que vamos a tener independientemente en nuestro día a día. Para nosotros, por ejemplo, en la bolsa, se imaginarían que el tema de la compraventa de acciones es el core, que por supuesto que lo es desde el punto de vista de lo vistoso, de lo mediático, pero cuando vemos la matriz de riesgos que tenemos en la bolsa, ciberseguridad está hasta arriba, porque de la mano está el riesgo reputacional. Entonces yo les quiero agradecer mucho. Gracias, Ignacio, Jesús, José Ángel, por su tiempo, por la participación. Gracias al Instituto por la logística, y pues gracias a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.